voces, himnos, cantos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparza y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Vamos a iniciar este mensaje. El mensaje de hoy se llama Sirviendo a Dios en Santidad, y lo encontramos en el pasaje que está en el Salmo 24 del 1 al 6. Salmo 24 del 1 al 6. Hermana, ¿puede leer? Amén. Salmo 24 del 1 al 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, haznos entender tu palabra, haznos comprender la tremenda responsabilidad que tenemos. Amén. De ser tus hijos, Señor, de servirte en plenitud, de servirte con agrado ante tu presencia, Señor. Que esta mañana el mensaje nos haga comprender
profundamente lo que es ser familia tuya, Señor, lo que es estar en tus atrios para servirte como tú lo mereces, con la honra que se mereces tú siempre, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Señor, que seamos para la gloria, para la honra tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, tenemos una hermosa bendición, pero también una gran responsabilidad, porque somos servidores de Cristo, embajadores de Cristo en esta tierra. Pero ese servicio también requiere ciertas cualidades. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, dice el salmista en el Salmo 102. El servir a Dios es el privilegio más grande y la tremenda responsabilidad de los hijos de Dios. Porque sabemos que Dios es el dueño del universo. Todo cuanto existe fue hecho por Él, dice el salmista. Además, nadie es digno de servir a Dios. Pero en su amor hacia la creación, Él, Dios mismo, ha permitido que nosotros, los hombres, podamos servirle. Por eso dice la palabra, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo, y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice en la carta de 1 de los Corintios 1, 26 al 31. Así que servir a Dios es un don celestial, otorgado a los pecadores, a nosotros, que estábamos en pecados, en delitos, que no merecíamos nada. Solo un corazón que ha sido perdonado comprende que fue traído de muerte a vida. Por eso la palabra de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo escribe Pablo en Efesios 2:1. Por lo tanto, este corazón perdonado podrá servir a Dios con motivación correcta. Solamente los que han sido perdonados por la gracia divina de Dios. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También después de lavar los pies, el Señor les dijo a los discípulos, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo escribió el mismo Señor, ¿cierto? Y lo dijo ahí en Juan 13, 14 al 15. Así que usted, amado hermano, tiene un corazón agradecido. Y si tiene un corazón agradecido, buscará agradar y glorificar a Dios, su Señor. ¿A través de qué? De su servicio. Ya que el servicio al Señor es infinitamente mayor que cualquier otro servicio que se pueda ejercer en la vida. Ahora bien, la prioridad para servir a Dios es la santidad. Así que todo cristiano, independiente de su ministerio que tenga en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sirve a Dios y a su prójimo. Por tanto, ¿qué es lo que es primordial para servir a Dios? Es la santidad. La santidad. Así que todo cristiano, independiente, decíamos, de su ministerio, requiere santidad. Por tanto, es primordial saber que Dios
es lo que más desea de nosotros, es que su siervo, nosotros, su siervo, seamos santos, que vivamos vida santa. Por eso en 2 Timoteo 2:21 dice su palabra que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bien, ¿por qué Dios exige santidad a quienes le sirven? Hay tres grandes aspectos que podemos encontrar en esta segunda carta, que es 2 Timoteo 2:21, que nos va a ayudar para servir a Dios como Él quiere ser servido. Primeramente, ¿qué nos exige? Que la santidad complace a nuestro Señor. La santidad complace a Dios. Y no hay que ser de aquellos que desprecian la santidad, pensando que no es importante ante los ojos de Dios. Por tal razón, Tito en 2:14 decía: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por eso que no existe hijo de Dios que, habiendo sido justificado por la gracia maravillosa de nuestro Señor, no haya ya sido santificado. Por eso Pablo también agrega en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, hemos sido apartados para Él y hechos nuevas criaturas, aunque todavía aguardamos la redención futura de este cuerpo de muerte que dice Pablo en Romanos 7:24. Calvino afirma: Cristo no justifica a nadie sin que a la vez lo santifique, porque estas gracias van siempre unidas y no se pueden dividir la justificación de la santificación. No se pueden separar. Por esto es que tenemos la certeza de salvación en Cristo, cuando vemos que estamos andando en santificación, entendemos, comprendemos y aseguramos de que hemos sido justificados ante la presencia de Dios. Siempre que Dios salva a un pecador, lo santifica a través de su Espíritu, capacitándolo para alistarlo en su lista de servicios para Él. Es nuestra carga obedecer. Es agradarle en todo y vivir para Él. Por lo que el siervo debe ser santo, porque la santidad es una meta celestial. Es un requisito divino que complace a nuestro Señor. Así que servir a Dios en santidad es la respuesta apropiada a nuestra redención. Por eso se nos manda ahí en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las Escrituras son claras en afirmar que la santidad de los hijos de Dios es lo que complace a nuestro Señor. Podemos leer muchos aspectos dentro de la palabra. Y el Dios de paz, dice, os haga apto en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20, 21. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos dice Pablo en Romanos 6:2.
No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? También nos dice Pablo ahí en 2 Corintios 6:14. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta, dice el apóstol Santiago 2:26. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7. El Señor nos ha redimido para vivir para su gloria. La única manera de vivir dignamente la salvación otorgada es en santidad. Lejos entonces de la impiedad, libres del pecado y listos para la justicia. Nada gratifica más a Dios que ver a sus hijos caminando como Jesús caminó. Es cierto que Dios usa lo vil y despreciado, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios y a los poderosos de este siglo. Eso también lo hemos sabido, siempre en la palabra de Dios. Sin embargo, al ser escogidos por Dios, somos reformados en un instrumento sagrado y útil en sus manos. Somos santos y apartados para Él. Dios mismo ha dicho: el que anda en camino de integridad me servirá. Y eso lo dice ¿dónde? En el Salmo 101, 6b. El que anda en camino de integridad me servirá. Y esperamos que se diga de nosotros, tal como se dijo en algún momento de los siervos de Salomón: bienaventurados tus hombres, le dijo la reina de Saba a Salomón. Dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen de tu sabiduría. Por eso la santidad agrada a Dios. También la santidad conviene al siervo. ¿Por qué conviene la santidad a nosotros? Para que un siervo pueda ser útil en las manos y en el servicio a Dios, debe cumplir un requisito: vivir en santidad. Al hablar de requisito, es vital afirmar que Dios puede usar a quien Él desee. Pero nadie argumentaría que Dios usó al faraón, a Saúl y a Nabucodonosor de la misma manera que usó a Moisés, a David y a Daniel. Hay vasos de honra y de deshonra en la casa de Dios, pero es una vergüenza desear ser un vaso de deshonra. Por eso Pablo en 2 Timoteo 2:20 escribe: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dios pudo escoger a los ángeles para proclamar su evangelio, pero decidió que los labios humanos serían los más apropiados. ¡Qué privilegio para nosotros! Dios puede usar a cualquiera, pero los de mayor utilidad entre sus siervos son los que son santos, en gran medida según la pureza y perfección del instrumento serán un éxito. Un ministro santo, amados hermanos, queridos oyentes, un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios, pero tiene que tener santidad. Dios mismo ha deseado que sus siervos sean vasos de honra, que sean utilizados con excelencia y efectividad y que sean preparados para toda buena obra. La santidad no es opcional, sino esencial para servir a Dios. Tan esencial
que tan pronto como el siervo pierde su santidad, así también su vida de piedad pasa a ser comprometida. Y su servicio es convertido en una desgracia ante la presencia de Dios. Así que es errado pensar que la santidad puede faltar sin que le importe a Dios. Vivir en santidad es esencial para el Señor, ya que sin santidad nadie verá al Señor, dice en Hebreos 12:14. La santidad es primordial, ya que la santidad es el vínculo que une a Dios y el alma del hombre. Dios se unirá a los que en santidad se unen a Él. Si realmente eres un hijo de Dios, darás fruto y amarás servir a Dios. Por eso es ilógico pensar servir a Dios sin santidad. El mandato es claro y firme. Sed santos porque yo soy santo, dice en Levíticos 11:44. Sed santos porque yo soy santo. No hay duda que permitan aceptar a que alguien pueda servir a Dios sin ser santo. Cuanto más santo es el siervo, cuanto más útil será al servicio y en las manos de Dios. Y finalmente, la santidad caracteriza al siervo. Es decir, la santidad lo distingue, hace la diferencia en el siervo. El único tipo de servicio que es genuino y aceptado por el Señor es aquel que es del santo, así como Él es santo. Lo que más caracteriza y debe diferenciar el servicio al Señor es la santidad de quien realiza el servicio a Dios. Porque estamos sirviendo al Santo de Israel. No se trata de recursos y posesiones, sino de la santidad. Dios puede encomendar al más pobre, al menos preparado, al menos estimado, al menos esperado, aún al menos capacitado. Ese no es un problema para Dios. No es de posición ni de prestigio, sino de santidad. Dios lo que mira es la santidad del hombre y de la mujer. Así que lo que debe caracterizar al siervo y a su servicio hacia nuestro Señor es la santidad que Él está viendo en nosotros. Se dice que la santidad pone un sabor divino en todos los servicios del hombre. La naturaleza del servicio requiere que los que ejercen sean puros, sin mancha y santos ante los ojos de Dios. Los verdaderos siervos buscan cómo pueden servir al Señor en cada situación, mientras que los falsos siervos aprovechan cada oportunidad para servirse a sí mismos. Nadie puede servir a Dios para su propio beneficio y esperar salirse con la suya. Dios no compartirá su gloria con nadie. Pretender que es posible es una verdadera necedad. Así que de la misma manera como las moscas muertas hacen herder y dan mal olor al perfume del perfumista, dice en Eclesiastés 10:1, así la impiedad, es decir, el pecado, la falta de sanidad, pervierte nuestro servicio ante el Señor. Dios abomina toda forma de servicio y adoración que esté salpicada por el pecado. Simplemente no son aceptables, ni vuestros sacrificios, dice el Señor, me agradan. Lo dice Jeremías 6:20. Además, tu servicio es aceptado ante los ojos de Dios en la medida que Él ve que tu servicio es entregado por un corazón que irradia limpieza, humildad y pureza. Ningún servicio, por inferior que parezca ser, es realmente inferior porque Dios jamás es inferior. Todo servicio que nosotros hagamos en la obra de Dios, frente a los ojos de Dios, es importante. Lo único que Dios pide de tu servicio, sea el último dentro de la obra de Dios o sea el más alto dentro de la obra de Dios, es que tú lo hagas en santidad.
Por eso Pablo escribe ahí en 1 Corintios 12, 22 y 23. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Por eso, debemos caracterizarnos por vivir vidas santas y servir de una manera que Dios sea agradado a través de todo lo que realicemos. En conclusión, hermanos, ha quedado claro que es un privilegio y una enorme responsabilidad servir a nuestro Dios. Y tú la tienes, hermano y hermana. Al mismo tiempo, es motivo de gozo saber que nuestro servicio jamás es aceptado por nuestra propia santidad, sino únicamente por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque debido a que la santidad procede de ¿quién? De Cristo. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo dice Primera de Pedro 2:5. Una segunda conclusión que podemos obtener, hermano, es, no obstante, el hecho de que Dios nos capacite para vivir en santidad no nos quita la responsabilidad que tenemos que vivir vidas santas, agradables a Dios. Además, debemos ser constantes, fieles y diligentes, tal como lo dice la reflexión del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, dice. Un cuarto conclusión es que la lucha es constante. Si bien hemos sido santificados, separados para Él, y Él nos ha dado una nueva naturaleza para seguirle y obedecer su voluntad, lo que antes era imposible para nosotros practicar, es evidente para nosotros que aún al seguir cada día este camino en crecimiento, tendremos lucha. Pero debemos buscar la santificación, debemos buscar la purificación y dejar de lado nuestros ripios y transgresiones a las normas de Dios. Así entonces, limpiémonos, como dice en 2 Corintios Pablo 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para no olvidar la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque es básico, fundamental y primordial. La santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Ni va a poder servir adecuadamente a Dios. De lo contrario, podríamos escuchar esta respuesta que el Señor da en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La santidad, amados hermanos, queridos oyentes, alegra al Señor. La santidad conviene al siervo. La santidad distingue al siervo. Y la santidad hace que su servicio sea digno y recibido por el Señor. Para que al fin de nuestros días, cuando estemos en su presencia, porque hemos partido o porque Dios vino a buscar a su iglesia, el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Lo dice en Mateo 25, 23. Que ese sea finalmente el versículo que escuchemos cuando estemos frente a la presencia de nuestro Dios en aquel día. Bien y buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, amados hermanos y queridos oyentes. Oremos. Si tú, estimado oyente, hoy has sido tocado en tu corazón y quieres ser un hijo de Dios, un hijo del Señor, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he vivido hasta ahora, apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo ahora que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. Amén, amén, así sea. Oh Señor, nos postramos ante tu presencia, recordando en nuestro corazón tu palabra que dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por eso, después de haber escuchado atentamente el mensaje de hoy, donde se nos da a conocer la gran trascendencia que tiene para ti, Señor, el que nosotros busquemos la santidad en nuestras vidas para servirte, es que ahora pedimos que estén atentos tus oídos a esta oración que hacemos para que nos ayudes a lograr ser santos como tú eres santo. Y es tu deseo que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, por escucharnos. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén.
Estamos aquí, Señor, reunidos en